Bueno, buenas tardes nuevamente. Una nueva edición de la serie de encuentros del constructor, especializado en este caso en los certificados de importaciones mineras a través del doctor Julio Fonrush, quien está también en imagen, aquellos que lo puedan estar viendo. En primer lugar, les agradezco a todos los que están asistiendo a nuestras jornadas. La verdad es que la idea es capacitar, ayudar, contribuir y dar herramientas para los profesionales y los sectores a los cuales estamos abocados, como la construcción, obra pública, infraestructura. Y en este caso, las herramientas que queremos brindar son aquellas que salieron de disparador en la última semana en cuanto a la implicancia del sistema de monitoreo en las importaciones mineras. El doctor Fonrush nos va a ahondar un poco más en el tema y, bueno, qué incide, cómo podemos seguir trabajando. Y acá hacemos referencia cuando decimos esto ya lo vimos en el pasado, en qué se parecen, en qué se diferencian y cómo podemos aprovecharlo al máximo sin salirnos siempre de la ley, ¿no? Obviamente. Julio, ¿nos estás escuchando? Muy buenas tardes, Santiago, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos los que se han incorporado también a esta jornada, sobre todo en estos momentos que nos toca revivir, porque ya, como yo digo, tengo 41 años y más de 20 años, bastante más de 20 años, los viví en emergencias económicas en Argentina. Es la primera emergencia sanitaria que me toca de este tenor. Pero bueno, yo creo que lo positivo que nos mira en el mundo es que ya estamos capacitados para este tipo de escenarios que, a diferencia de otros casos en nuestro país, va a ser universal, ¿no? Va a ser mundial esto. Eh, no solamente va a ser Argentina, sino que van a ser terceros países, y terceros países me refiero potencias, eh, que se van a ver afectadas por lo que ha sido este paraje económico. Tuvimos una novedad la semana pasada, una resolución que parecía bastante simple, eh, parecía que observaba lógica con la resolución 9, una anterior, que había implementado a través del sistema de gestión de documentación electrónica la remisión vía TAT de los expedientes de, para la emisión de los certificados de importación de la Ley de Inversiones Mineras, el artículo 21, pero nos sorprendió el artículo segundo, que fuera del marco de lo que es la emergencia económica ordena una vista o una sustanciación del trámite con lo que es el Ministerio de Desarrollo Productivo, concretamente con las autoridades competentes en materia del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, licencias no automáticas. Este escenario, obviamente, lo primero que yo lo miraba, digamos, cuando leía la resolución, me saltó a la cabeza el escenario que ahora les voy a describir bastante rápido, porque creo que analizando lo que fue la experiencia anterior, nos va a enseñar a qué riesgos nos estamos sujetando y cómo movernos ante esos riesgos. Año 2012, recordarán el escenario, desde enero se habían implementado las declaraciones juradas anticipadas de importación, las de JAI, las RG 3252, 3254 y 3255, y la resolución 1 de la ex Secretaría de Comercio Interior del 2012, a cargo de Mario Guillermo Moreno. Y habían instrumentado un trámite que constituía una barrera para la arancelaria, era un trámite previo a la nota de pedido o contrato de compraventa de las mercaderías, que uno debía tramitar lo que era esa declaración jurada, obtener su aprobación, a los fines de cualquier despacho final de mercaderías en el país, para cualquier importación final en Argentina. En ese contexto se dio primero en minería, después se intentó trasladar a hidrocarburos, lo que fue el contexto de sustitución de importaciones. Este escenario de sustitución de importaciones
Hoy día, por ejemplo, si lo analiza un oficial de compliance, cualquier oficial que ejerza la función de compliance en la empresa con la agente legales en forma conjunta, obviamente lo cuestionaría, y hasta cuestionaría las reuniones que en ese momento se llevaron a cabo. La primera resolución que en ese momento tuvimos desde el lado de minería fue la resolución 12, que la voy a explicar bastante rápido, porque yo no le vi aplicación práctica. Básicamente a los sujetos inscriptos en el marco de la ley de inversiones mineras les impuso la obligatoriedad de contratar para la exportación de minerales y productos derivados la prestación de transporte de empresas nacionales. Es decir, a pesar de no invocarlo en sus considerandos, es un régimen de contrate local que de hecho ya existe en el área marítima para determinadas prestaciones que uno tiene que agotar a ver si hay proveedor local para ese tipo de servicios. En ese escenario hay que ver, porque también lo único que resaltaba la resolución, ahora haciendo memoria en ese momento, eran la cantidad de proyectos de exploración que estaban denunciados en el año 2011, que excedían los 432, pero ya para el 2012, y ya entrando en un escenario de crisis, de los 432 estamos hablando que quedan menos de 20. Santiago, si querés pasar, la primera filmina. También lo que ponderó en sus considerandos, que es importante resaltarlo y lo vamos a ver en otras filminas, es la institución de hecho, porque no tenía sustento normativo, de lo que se denominó la Mesa de Homologación Minera, que en teoría estaba increíblemente instrumentada con el objeto de generar oportunidades de negocios para las empresas proveedoras mineras locales mediante un sistema de sustitución de importaciones, agregando que igual medida debería adoptarse respecto a los servicios contratados por las empresas beneficiarias de la Ley de Inversiones Mineras. Lamentablemente, reitero, en ningún momento de la resolución se sustentó la cuestión en ya sea el marco nacional de compra y contrate local, en ese momento era la ley 25.551, o el respeto y observancia de los marcos de compra y contrate local que existen en cada una de las provincias. Es un instituto de derecho público y cada provincia tiene su instituto, ¿no? En el marco del régimen de inversiones mineras, el nacional aplicaría la 25.551. Santiago, te pido de seguir esto. Ya les hago un paréntesis, voy a tratar la parte introductoria de lo que fue el esquema anterior, voy a tratar de pasarlo rápido, de explicarlo rápido. Desde ya al final podemos responder cualquier pregunta, pero más que nada para hacer su vinculación y relación con el contexto actual, ¿no? ¿Cuáles son las incongruencias que ya veía? Se las había resaltado recién. No se citaba ni se hacía referencia a la derogada Ley 25.551, Ley de Compra y Contrate Nacional, hoy la Ley 27.437, que tiene un marco bastante diferencial, bastante distinto del anterior. Tampoco ponderaba que las pautas del compra y contrate local son instituciones de derecho público y propios de atribuciones provinciales. Y este es el aspecto fundamental. Se pasaba por alto que los regímenes de compra y contrate nacional o local son instituciones de preferencia o medidas, mejor para calificarlos legalmente, medidas de fomento. Es decir, es intervención administrativa en vistas del fomento de la industria local y del trabajo local. Santiago, si querés, acá le resalto un tema, constituyó una preferencia o obligación, ahí tenemos una sutil diferencia, constituyó una obligación, no hacía pautas o limitaciones en cuanto a la onerosidad del servicio, y bueno, era imposible percibir la naturaleza jurídica de esta medida como medida de fomento. Santiago, si querés avanzar. Después vino, sí, la resolución más cuestionada, por lo menos de mi lado, que fue la resolución 13, esta después fue reglamentada por la 54 del 2012, que bueno, básicamente con sustento a los mismos antecedentes que había ponderado la resolución 12 del 2012, que había sido de apenas unos días antes, esto era marzo del 2012, incurriendo en iguales incongruencias en lo que hace a las empresas radicadas en distintas provincias. El único sustento
digamos, que podía guiar o anticipar lo que se iba a venir con esa resolución fue que resultaba necesario la implementación de acciones que refuercen la economía al amparo de políticas sociales debidamente inclusivas, propendiendo preservar las fuentes laborales, creando nuevas oportunidades de trabajo y profundizando el proceso de sustitución de importaciones. Desde ya, ¿qué fue lo que se adoptó? Se adoptó como medida de fomento y ahora viene lo cardinal. Santiago, si querés pasar. No, como vemos bien descrito acá, no se adoptó una medida de fomento, sino que se instrumentó una intervención previa de una entidad ajena al organigrama de la administración pública, es decir, por fuera de la administración pública, con obviamente inobservancia de pautas de transparencia o principios rectores que se apliquen a ese tipo de entidades, entidades que, resalto, ni siquiera constituían entes públicos no estatales, para lo que era la previa aprobación de minería de cualquier importación que pretendieran hacer los sujetos beneficiarios de la ley de inversiones mineras, sea de primera, segunda o tercera categoría, es decir, tampoco se distinguía en razón del tipo de sujeto beneficiario involucrado. Básicamente, ¿qué les impuso? Contar con su propio departamento de sustitución de importaciones, respetar las normas vigentes en Argentina en el diseño y acabado de los proyectos de ingeniería para la construcción total o parcial de los proyectos mineros. Me parece sobreabundante esa imposición, pero estaba. Y presentar con una anticipación a 120 días a la adquisición de los productos los cronogramas de demanda. Lógicamente, demanda de productos adquiridos al amparo de la ley de inversiones mineras. ¿Por qué resalto esto? Muchas empresas, y yo creo que de forma fundada, para evitar la intervención de lo que era la mesa de homologación minera, preferían decir, prefiero pagar los derechos de importación y salirme de los beneficios de la ley de inversiones mineras antes que, digamos, de verme imposibilitado de ingresar mercadería que me puede traer un paraje en el yacimiento, ¿no? Acá, digamos, todo lo que era este cronograma de demanda debía actualizarse cada 3 meses y, como última medida, presentar al grupo de trabajo de evaluación técnica minera, creado por ese reglamento, a través de la Gerencia de Sustitución de Importaciones, el programa de compras a realizar. Es decir, ya era directamente una intervención absoluta en todo lo que eran insumos o abastecimiento, ya sea de mercadería a nivel nacional o importada, que necesite el yacimiento, ¿no? Que cada sujeto beneficiario de la ley de inversiones mineras. Detalle importante, cómo estaba integrado el grupo de trabajo. Santiago, volvió atrás porque esto me parece importante, perdón. Este grupo de trabajo de evaluación técnica minera estaba integrado por el titular de la Secretaría de Minería, por técnicos del Servicio Geológico Minero, es decir, del SEGEMAR, y de la Dirección Nacional de Minería, siendo asistido por la mesa de homologación. ¿Cómo se integraba la mesa de homologación? Lamentablemente era más una medida de hecho, les reitero, no integraba el organigrama y la verdad que estaba integrada por integrantes de distintas cámaras del sector privado, ¿no? Ahí sí, Santiago, para avanzar. Posteriormente, como reglamentaria estas dos, y ya también haciéndose reflejo de lo que era el régimen de la DEJA y de la Declaración Jurada Anticipada de Importación, se reglamentaron las otras dos resoluciones a través de la resolución 54 del 2012. Básicamente establecía las pautas para la presentación del informe ante el grupo de trabajo de evaluación, instituido por la resolución 13, imponiendo los detalles de los bienes, especial aquellos que no se destinaban al consumo, sino a seguir el proceso productivo, insumos demandados, especificar todos los consumibles, incluyendo partes, repuestos, los activos, o bienes de capital actualizado, bienes y servicios que incorporar al proceso productivo, tiempos de abastecimiento, cantidades de los mismos a corto y mediano plazo. Santiago, ¿se quiere seguir? La modalidad de las contrataciones,
detallar el instrumento utilizado y las formas de cancelación, otros requerimientos, especificación y documentos aclaratorios, ingeniería, folletos, planos, especificaciones, anexos de compra para la adquisición del bien o del insumo, precios estimados de adquisición, valor de referencia en moneda de origen, indicando condiciones de venta y lugar de entrega, según Incoterms vigentes, transporte, presentar la documentación de la contratación de empresas argentinas debidamente inscritas en el registro de armadores de la Secretaría de Minería. Sí, esto vale la aclaración, que acá se mezclaron la obligación de Expo con la de INPO en el marco de la resolución 12. Y bueno, por último, normativas legales y reglamentarias a las que ajustan los bienes y servicios requeridos. Este es un detalle que también vale resaltar, y sobre todo por las contingencias a las cuales nos podemos estar sometiendo ahora, que a las empresas que requieran bienes destinados a la actividad minera deberán proveer a los posibles oferentes de la información necesaria para que el proveedor pueda ajustarse a sus necesidades. Es decir, se instituía una ingeniería inversa. Yo acá le resalté, ¿es legítima su imposición? No, y les voy a decir por qué la experiencia de esto. Cuando se instrumentó esto, citaron a varias cámaras del sector de minería, e incluso empresas de servicios del sector de minería, lo cual me tocó intervenir por ambos lados. Después esto se trasladó también al sector de hidrocarburos, en especial para el upstream, con empresas de minería, con empresas de servicios petroleros, perdón. Y bueno, básicamente lo que hacían era instrumentar una especie de semáforo, es decir, ponían distintos productos en rojo, amarillo y verde. Y los sujetos beneficiarios tenían la obligación de permitir copiar los modelos o insumos a los fines de su fabricación a nivel local, obviamente violando las patentes. Digamos, lamentablemente, esto era lo más triste, que la entidad que estaba interviniendo en esas reuniones también era el INPI, una entidad descentralizada de la administración pública que justamente su función es resguardar la propiedad industrial de productos y patentes extranjeras, ¿no? Registradas a nivel nacional. Santiago, si querés pasar. Bueno, en ese marco, presentado el informe programa, el grupo de trabajo de evaluación técnica minera tenía 30 días para emitir su dictamen, elevarlo a la autoridad de aplicación, le hace minería, a pesar de que también estaba interviniendo la Secretaría de Comercio Interior. El dictamen, a mi entender, en claro exceso a lo normado por las resoluciones 12 y 13, determinaría el alcance de la sustitución u homologación, como además si cumple o no con las normas legales en materia de ambiente, higiene y seguridad. Es decir, pasamos de importación a ya metiéndonos, es decir, una mesa que estaba dedicada a sustitución de importaciones, viendo el impacto en materia ambiental y de higiene y seguridad de cada uno de los productos. ¿Se cumplían los plazos? ¿Era posible evaluar la legalidad del proceder que estaba observando minería? ¿Qué sucedía ante las observaciones? Yo formalicé impugnaciones administrativas contra estos marcos. Afortunadamente no tuve que avanzar por la vía judicial. Los plazos no se cumplían. Justamente por eso teníamos que avanzar por otras vías. Sí tuve que avanzar por la vía judicial contra la Secretaría de Comercio, que tomaba intervención en esto. Y bueno, desde ya las empresas no era interés para poder operar tener que estar iniciando un juicio tras del otro, ¿no? Afortunadamente en el sector de minería no pasó, sí en hidrocarburos, pero bueno, es un escenario que hay que tener en mente, sobre todo por cómo se está instrumentando actualmente la resolución 15, ¿no? Detalle, imposibilidad de adquirir bienes y servicios nacionales. En esta resolución 54 se había instituido un procedimiento ante el grupo de trabajo, siempre condicionado a que la intención sea importar los productos o contratar servicios de transporte para exportaciones al amparo de la ley de inversiones mineras. Reitero, si una empresa decía, prefiero pagar los costos de importación, no tenían por qué meterse. Sin embargo, y esto fui testigo, en las mismas reuniones nos aparecieron denunciando los despachos de empresas que pretendían irse por el régimen simple, fuera de la ley de inversiones mineras, tendiente a esquivar lo que era el régimen de fomento de la ley.
era paradójico, ¿no? Porque cada empresa puede decidir el camino que sigue, y si quiere apartarse de un régimen de fomento no tiene por qué obligársele a involucrarse, ¿no? Pero bueno, les reitero, esto eran escenarios de hecho que en ese momento pasaban. Santiago, si quieres seguir. Bueno, sobre la resolución 12 ya me anticipé describiendo cómo era el marco. Igualmente esto va a quedar en las filminas. Propongo seguir esto para poder avanzar con el tiempo. Seguilo, Santiago. Esto sí era importante, ¿no? Porque en el contexto que les estaba describiendo, esta intervención de minería con la mesa de homologación y el grupo de evaluación técnica, que tenía también tenía a la mano la intervención de la FIP y organismos adherentes al régimen de la DEJAIS para la previa aprobación. Es decir, a pesar de la especialidad del régimen de importación de la Ley de Inversión Minera, se exigía además lo que era la intervención o la aprobación desde la Secretaría de Comercio y de la FIP paralelamente. Terminado este primer embollo, ¿no? este primer muro de contención, y el más fuerte, tanto en minería como ante la DEJAI, empezaban los verificadores. Después, verificadores me refiero en el mismo trámite de despacho de la mercadería. Eso por el lado de lo que era la importación. Y después nos apareció un problema adicional que estaba en el marco de la resolución del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la 142, que era la obligación de liquidar en forma anticipada las divisas de exportación. Para el sector de minería se logró ampliar por varias empresas a 60 o 120 días, pero en muchos casos les obligaban a liquidar las divisas de exportación en forma anticipada hasta 30 días, hasta con un plazo de 30 días, con la contingencia de sumarios ante el Banco Central, lo cual es un dolor de cabeza y un costo fijo muy fuerte para las empresas, sobre todo para las empresas, si pensamos en tercera categoría, no es exportadora, pero si pensamos para empresas ya de segunda categoría en adelante. Santiago, si querés seguir. ¿Qué pasó? ¿Cómo siguió la historia? Las resoluciones 12 y 13 y 54, a pesar de que desde el 21 de diciembre yo por lo menos no tuve más noticias de ellas desde el lado de minería, recién en el año 2017 se dejaron sin efecto a partir de la resolución de la Secretaría de Minería 110. Básicamente, acá resulta importante ponderar qué es lo que el Estado consideró como fundamento para derogar estas resoluciones. Básicamente ponderó que no resulta posible identificar la eficacia de las medidas adoptadas al no lograrse verificar el grado de contribución a la profundización del proceso de sustitución de exportaciones de bienes y servicios en la actividad minera. Y agregó que frente a la experiencia acumulada desde su dictado e implementación, la misma no contempla los procesos administrativos que se llevan a cabo, resultando conveniente producir las modificaciones que se adecúen a la realidad práctica. Acá está mal dicho procesos administrativos, como dicen lo considerando la resolución, sino que debería ser procedimientos administrativos. Y también a mí lo que me sorprendió en el 2017 es que citen un marco de sustitución de importaciones. Y aún así se resista, ya en el 2017 con otra administración, lo que es otorgarle un tono de legalidad fundado en el compre y contrate nacional, ¿no? El segundo punto que me pareció importante es que sí se consideró en esta resolución 110 un escenario para propiciar el desarrollo de la industria nacional, incrementando la participación de los proveedores de los bienes y servicios de origen local necesarios para el desarrollo de la actividad minera, lo que esto sí se ponderó como un argumento sustancial. Lo positivo de esta alegación es que se daba respeto a lo que son los regímenes de compra y contrate a nivel provincial.
Santiago, si querés seguir. Bueno, acá tenemos un agregado que también ponderaba la resolución 110, que las políticas se centralizaban en la participación de empresas nacionales competitivas en los nuevos proyectos de inversión y para incrementar las capacidades locales a partir de oportunidades plenas, justas y razonables de ofrecer sus bienes y servicios con los niveles de calidad y plazos requeridos. Esto es importante porque uno de los defectos que tenía el anterior régimen era que no ponderaba las condiciones o certificaciones de calidad de los productos para las finalidades que los yacimientos necesitaban, ¿no? Esto era algo bastante delicado y que, bueno, obviamente quizá una empresa importaba un insumo que lo necesitaba le servía durante todo un año, y por la baja calidad que tenía un productor local o no reunir certificaciones de calidad, tenía que autoabastecerse y gastar por el mismo insumo, más caro incluso que el importado, 2-3 veces al año. Me tocó vivir una situación del estilo con empresas de tercera categoría, ¿no? Áridos. Pero bueno, en este marco, ¿qué estableció la resolución 110? Los nuevos proyectos mineros y proyectos de ampliación que deseen solicitar el beneficio de estabilidad fiscal del artículo 8 de la Ley de Inversiones Mineras deberán presentar conjuntamente con el correspondiente estudio de factibilidad un plan de participación de industria nacional, acá abreviado como PPI-IN, a partir del cual se informe respecto a los principales componentes del proyecto, las acciones realizadas, promover la participación de la industria nacional en la fase inicial del proyecto, esto tanto en ingeniería y diseño y en la etapa de operación inicial. ¿Qué destaco positivo? Que era que esto se instrumentó como algo obligatorio desde la etapa inicial, dándole la oportunidad al proveedor local de ir capacitándose y madurando con el desarrollo del proyecto, ya sea la ampliación de un yacimiento o ya sea la instalación de cualquier nuevo proyecto en Argentina. Santiago, si quieres seguir. Esto siguió, también se estableció que en oportunidad de proceder a la presentación de la declaración jurada exigida por el artículo 25 de la Ley de Inversiones Mineras, las empresas beneficiarias de la ley deberán acompañar información sobre compras y contrataciones de bienes de capital, equipos, partes y elementos componentes de dichos bienes, insumos y servicios, y proyectos de sustitución de importaciones. A lo que eran las condiciones de la calidad y certificación de estos productos, eran factores determinantes para lo que eran darles las preferencias o la obligatoriedad de las empresas beneficiarias de acreditarlos ante la autoridad de aplicación minera, ¿no? Santiago, si querés seguir. Pero esto siguió. Con la misma administración anterior, la resolución 110 fue derogada. No sabemos la suerte de las resoluciones 12 y 13 y 54, que habían sido derogadas por la resolución 110, qué situación de hecho ilegal tuvieron a partir de la derogación de la resolución 110. Pero bueno, la resolución 9 de la Secretaría de Política Minera, que es de febrero del 2019, básicamente, y está vigente, les aclaro, esta resolución 9 está vigente al día de hoy, básicamente lo que estableció como punto cardinal, y esto es importante tenerlo en cuenta a los efectos de lo que dice la resolución 15, que motivó esta exposición, ponderó que todo trámite vinculado con el registro de la Ley de Inversiones Mineras, todo trámite, les aclaro, esto incluye lo que es el tratamiento de los certificados de importación, deberá realizarse a través de la plataforma de trámites a distancias, a través del TAT. Es decir, ya desde febrero del 2019, la Autoridad de Aplicación Minera estaba obligado a ir instrumentando vía TAT lo que era la tramitación de todos los trámites vinculados al régimen de beneficio de la Ley de Inversiones Mineras. Paralelamente estableció los requisitos y formas de solicitud del beneficio de estabilidad fiscal, esto en su anexo, beneficio de estabilidad fiscal, la reitero, en el artículo 8 de la Ley de Inversiones Mineras, y que desde ya todo el procedimiento que está instituido en esta nueva resolución 9 será de aplicación a los trámites que se encuentren en el curso a la fecha de su entrada en vigencia. Es decir,
se iba a aplicar ex post y a los trámites que estén en curso, no los ya otorgados. Y este procedimiento, les reitero, era para la obtención del certificado de estabilidad fiscal que estábamos haciendo mención. ¿Qué debía, y yendo al grano de esta resolución, qué debía contener el estudio de factibilidad a ser presentado para acceder al beneficio de estabilidad fiscal? A mí me pareció, esto está en su anexo de la resolución 9, me pareció importante resaltar el apartado G, el Plan de Participación de Industria Nacional, el PIN. Obviamente, en lo que es el marco del formulario del PIN, el que deberá ser completado siguiendo la guía para usuarios del Plan de Participación de Industria Nacional, formando ambos parte de la misma, de la guía de formulación de estudios de factibilidad. En el mismo se deben informar las acciones realizadas para promover la participación de la industria nacional en la fase inicial del proyecto, esto en la ingeniería y en el diseño, y en la etapa operacional inicial. Es decir, les estaba dando intervención desde inicio al sector nacional a los fines de que maduren con el desarrollo de cada uno de los nuevos proyectos, ya sean ampliaciones o nuevos que se instalen en el país. Santiago, si querés avanzar. Que establece la guía para usuarios del Plan de Participación de Industria Nacional de la Resolución 9. Le reitero, nuevos proyectos mineros y proyectos deben presentar junto con el estudio de factibilidad un plan de participación industrial nacional, donde se den cuenta los principales componentes del proyecto y sus acciones realizadas para promover la participación de la industria nacional. Les pido disculpas, acá parece que hubo un error. Esto en la fase inicial del proyecto, ingeniería y diseño, y la etapa operacional. El objetivo de estos PIN era, y está resaltado en forma literal, es fomentar la industria nacional. Esperen que estamos con un problema. Es posterior esto. A ver. Acá estamos, bien, perfecto. La filmina anterior te pido, Santiago. Acá está. Lo establecía, a diferencia de los otros marcos, literalmente detalló que es una medida de fomento, ofreciendo a las empresas argentinas la oportunidad de participar en igualdad de condiciones, de forma justa y razonable, en los procesos de cotización. O sea, ya estamos hablando de cotización, concurrencia, continuidad, igualdad y regularidad en procedimientos de llamados a escuchar ofertas de distintos proveedores, sean internacionales, sean nacionales, pero se da un régimen de preferencia en un marco de fomento a proveedores locales, siempre que ofrezcan bienes y servicios competitivos y con los niveles de calidad y plazos requeridos. Esto es importante, pues la primera vez, por lo menos desde el 2012 hasta el 2019, que se estaba resaltando esto en un marco de fomento para lo que son proveedores locales, ¿no? ¿Y esto para qué también sirve? Sirve para dar una imagen distinta a los sujetos beneficiarios de la ley de inversiones mineras y la magnitud de las inversiones que llevan adelante, de que se va a respetar la calidad o medidas de seguridad o quienes sean sus proveedores regulares. Es decir, se está ajustando más a una política de compliance de cada una de estas empresas, sobre todo las empresas que tienen un control en terceros países, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, donde los regímenes de compliance tienen un impacto mucho más fuerte de lo que es en la actualidad en Argentina a través de la ley 27401. Seguimos, Santiago. La guía nos definía también qué es el PIM. El PIM lo definía, que es el Plan de Participación de Industria Nacional, lo definía como un documento que muestra las acciones que el titular del proyecto minero ha realizado para dar a las empresas argentinas la oportunidad de participar en igualdad de condiciones, de forma justa y razonable en proceso de cotización para la adquisición de bienes, equipos y maquinarias y la contratación de servicios. Sin la presentación de este PIM, nuevos proyectos o ampliaciones de proyectos no podían obtener para lo que son esos desarrollos, lo que es el beneficio de la estabilidad fiscal, el certificado de estabilidad fiscal.
Obviamente este documento también imponía que lo que es el detalle de la composición de los productos, la guía para preparar el PIM, recomendaciones para involucrar al Instituto Nacional en las etapas iniciales, desarrollo, en especial en el marco de las ingenierías, y obviamente para lo que era la maduración de los proveedores locales durante todo el crecimiento de lo que son estos proyectos, ¿no? Santiago, si querés avanzar. Hay un detalle, un ítem que me parece importante, que a pesar de estar implementando esos programas, nada dice, y en ese momento ya estaba sancionada la ley 27401, sobre la obligatoriedad o no de los proveedores de acatar los programas de integridad o código de ética de cada uno de los sujetos beneficiarios de la ley de inversiones mineras a cada uno de los proveedores locales, ¿no? Que ya es parte de la obligación que tienen, y en esos marcos está el respeto de lo que es la propiedad intelectual y lo que son patentes de cada uno de los proveedores en los servicios que brindan a los sujetos beneficiarios, ¿no? El principal objetivo de la resolución 9, y esto me parece sí importante detallarlo, que fue garantizar, brindar reales oportunidades de participación a la industria nacional desde etapa temprana del proyecto y la efectiva transferencia de información para proveedores que conforman la cadena de valor, tanto contratistas como subcontratistas. También se instituyó lo que son portales, dando portales vía web, ¿no? Para proveedores nacionales, otorgando una mayor transparencia o una mayor celeridad en lo que era la oportunidad para ofertar. Yo recuerdo en ese momento, vi los portales de empresas que estaban ofreciendo servicios en el país como Aquiles, o portales que incluso se estaban instrumentando a través de la misma administración pública. Y lo principal que detallo de esto es que se hizo todo en un esquema de fomento, que a mi entender es digamos, desde la técnica política legal, es el esquema correcto para la intervención administrativa en este marco. Santiago, si querés seguir. Esta del 2019 pasamos ahora al 28 de abril del 2020, en el cual se publicó la resolución 15 del 2020. Silencio considerandos, la resolución se dictó en el marco de la emergencia económica y sanitaria actualmente vigente a partir del DNU 260 de marzo de este año, del 13 de marzo para ser precisos, mediante el cual amplió la emergencia económica hasta el periodo adicional al cual se había decretado en la Ley de Solidaridad de diciembre del año pasado, esto hasta marzo del 2021, y la amplió a una emergencia sanitaria en función del avance de la pandemia declarada por la OMS del COVID-19. Posteriormente de este decreto 260, de este DNU 260, se dictó el DNU 297 con la medida de aislamiento obligatorio y social, con marcos de excepciones, entre los cuales la decisión administrativa 540 después excluyó la actividad minera. Creo que me estoy confundiendo, creo que era 504. Salieron tantas decisiones administrativas que a veces marean. Pero bueno, en este contexto la resolución 15 se dictó en un marco de emergencia, que como todo marco de emergencia es importante destacar algo, tiene un plazo temporal de duración, que esta es la diferencia de la resolución 9 que antes estábamos describiendo. La resolución 15, en teoría, no puede exceder el marco de la emergencia declarada. Es decir, si cesan las circunstancias de la medida de aislamiento, la resolución 15 debería caer. Por eso me parece importante resaltar en qué marco legal se expidió esta resolución. No se expidió en el marco de la obligatoriedad de instrumentar todo vía TAT de la resolución 9, lo cual a mí me hubiese parecido más adecuado. Pero bueno, básicamente se autorizó la emisión de certificados y constancias derivados del uso de los beneficios previstos de la Ley de Inversiones Mineras, iniciados a través del TAT, del sistema del GD, del sistema de gestión documental electrónica, suponiéndose la emisión de
dichos documentos por cualquier otra vía. Esto del marco del artículo 21 de la Ley de Inversiones Mineras. Los certificados o constancias emitidos se incorporarán de corresponder a los registros actualmente vigentes con la numeración otorgada en el referido sistema electrónico. Es decir, se instrumentó en lo que es el expediente electrónico para estos certificados. Santiago, si querés seguir. No, no tengo que avanzar. Está yendo para atrás. Perdón, ahí está. Al efecto, una atrás, perdón. Al efecto, la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, por sí o a través de sus áreas dependientes, deberá, con carácter previo, emitir. Este es el segundo aspecto que me parece importante resaltar, ¿no? Porque si bien se instrumentó el TAT ante la imposibilidad de terceros de acudir al organismo ante la medida de aislamiento y suspensiones de procedimientos en cada uno de los organismos de la administración pública, digamos, la resolución 15 hubiese bastado con ese artículo primero. No obstante, acá es donde uno le saltó la bandera roja en la cabeza y dice, ¿para qué este artículo segundo? ¿Para qué instrumentar una previa vista o autorización a la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial, dependiente de la Secretaría de Industria, Economía de Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo, encargada de los trámites afectados a licencias automáticas en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones? Este aspecto, obviamente, analizándolo con mente fría y un poco de desconfianza, de ser honesto, nos traía a colación lo que había sido el régimen que se había pretendido instrumentar en el 2013, en el 2012, perdón, con la resolución 13 y la resolución 54, que no fue a mi forma de ver las cosas, y lo digo con mucho respeto porque hubo gente muy eficiente trabajando en el tema, y bien intencionada también, no fue el legalmente correcto, no observó políticas de transparencia, no observó las políticas de procedimiento administrativo aplicables, no observó pautas temporales razonables y constituyó en última instancia una barrera para arancelaria adicional a la cual Argentina ya había sido en materia de condena. Pero bueno, en condena me refiero a una moción de censura en base a lo que se estaba haciendo, esto por OMS, por este tipo de restricciones a la importación, ¿no? Básicamente lo que les estaba diciendo es que instrumentó esto, que la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, por sí o a través de sus áreas dependientes, deberá con carácter previo emitir las autorizaciones para utilización del beneficio previsto por el artículo 21 de las inversiones mineras. Esto en línea con el anexo aprobado por el acto, por lo que es la resolución 15, dar intervención al Ministerio de Desarrollo Productivo o sus áreas dependientes con competencia específica a fin de que informe el estado de la declaración efectuada por el requiriente en el SIMI, en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones. El SIMI aclara una cosa, la institución del SIMI está a cargo de la FIP, y el sistema integrado es a través de la FIP, que la FIP tiene facultades de observación o bloqueo en base a los informes que le pase la Secretaría de Comercio, o la Secretaría, o en este caso el Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿no? Esta solicitud de información cursada a la citada autoridad suspende los plazos para expedir la autorización establecidos en la resolución 89 de la ex Secretaría de Política Minera y consecuentemente el trámite para la emisión del certificado. Santiago, si quieres seguir. Ahora me pareció bien ya ir más al fondo del objeto de esta exposición, es cuál es la naturaleza de la ley de inversiones mineras y si justifica en ese marco una intervención previa de un tercer organismo para lo que son los trámites amparados por el artículo 21 de la ley en el marco de importaciones, ¿no? A mi entender, la ley de inversiones mineras establece un marco de importaciones, si bien sujeto a la política o digamos, al poder de policía o control de la autoridad aduanera,
establece un marco que no es similar al instituido o al que se quiere monitorear a través del sistema integral de monitoreo de importaciones o que pueda ser afectado válidamente al régimen de licencias automáticas, sean automáticas o no automáticas. Es un régimen especial que incluso, por eso destaco, podría llegar a avalar la importación de mercadería prohibida. Porque obviamente todo lo que ingresa al amparo del artículo 21, todo lo que es importado al amparo del artículo 21 de la ley, está afectado al proyecto del sujeto beneficiario, está afectado al proyecto sobre el cual está inscrito. Incluso la reglamentación impone que tienen que tener un logo, un triángulo, detallando, digamos, que es un mercadería importada bajo ese amparo, sobre todo unidades móviles, camiones y demás. Lamentablemente se mezclaron aguas de distinto pozo. Y no encuentro lógica, sobre todo en el marco de una emergencia económica y sanitaria, en la que previamente se le dé intervención a la Secretaría de Comercio o a la Autoridad de Aplicación de las licencias automáticas y no automáticas, a los efectos de que se expida o informe. Es decir, ya no tiene congruencia que se le dé previa intervención a esta Secretaría para lo que son este tipo de despachos, ¿no? Esto sin perjuicio, reitero, de que tampoco tiene congruencia que esté fundado esta intervención o este requerimiento informativo en una emergencia sanitaria, ¿no? Me parece importante tenerlo en mente. ¿Y por qué digo esto, no? Analicemos el sistema integral de monitoreo de importaciones. ¿Para qué se instituyó el SIMI o la intervención de la entonces Secretaría de Comercio a través de las resoluciones? Esto se hizo inicialmente el 23 de diciembre del 2015, una vez que se derogó la DEJAI. ¿Cuál era el objetivo? El monitoreo y ver los impactos sobre el mercado interno. ¿Qué impacto puede tener sobre el mercado interno o en la tutela al consumidor final o la competencia de actividades en competencia o la libre competencia de actividades en competencia, lo que son la importación de los sujetos beneficiarios de la ley de inversiones mineras amparados bajo ese marco? Lamentablemente, estos son las pautas que obviamente levantan digamos, la atención y los alertas dentro de los departamentos que ejercen la función de compliance o legales dentro de los sujetos beneficiarios, en el sentido de que se verifica una intervención administrativa. Y en el marco de la resolución 15, yo creo que esta intervención administrativa no va a ser directamente de minería, sino que, a diferencia de lo que pasó cuando estaba la resolución 12 y la 13, digamos, esta intervención se va a trasladar del sexto al segundo piso de Julio Arroca, para decirlo en forma poco técnica, ¿no? ¿Cuál es la razonabilidad? Uno de los hechos, una de las realidades hoy día y que estaba vigente desde la anterior administración también es, en el marco de la competencia de la Secretaría de Comercio, ¿qué van a darle? ¿Cupos a los sujetos beneficiarios de la ley de inversiones mineras? Eso ya desnaturaliza lo que es el régimen de fomento de la ley de inversiones mineras. Por eso destaco que me parece incongruente y hasta afectado en la finalidad misma lo que es la intervención que hace la resolución 15 a lo que es el Ministerio de Desarrollo Productivo. Bueno, alcances de la resolución de la ex Secretaría de Comercio 523 va en línea con lo que les estaba diciendo recién. La CIMI fue creada en diciembre del 2015, como les señalaba fue la RG 3823, y que posteriormente en el 2018 fue modificada por la RG 4185 del 2018. Esta resolución de la ex Secretaría de Comercio 523 también modificó la anterior que había establecido la Secretaría de Comercio
que era esto desde diciembre del 2000, miento, no fue diciembre, fue finales de diciembre y principios de enero del 2016. Fueron las resoluciones 5 del 2015 y la 2 del 2016 de la ex Secretaría de Comercio, que instituyeron todo el trámite de licencias automáticas y no automáticas. Fue modificado posteriormente porque justamente una empresa del sector minero tuvo que verse obligada a, por dispositivos de comunicación, dispositivos móviles, a promover una medida cautelar contra ese régimen que motivó la resolución 523 y también con posterioridad a la 523 la modificación del régimen mismo, del CIMI, a través de la FIP con la RG 4185. Santiago, si querés seguir. ¿Qué comprende? Y ahora para entender la lógica de lo que fue la crítica que dije a la resolución 15, ¿qué comprende el sistema de monitoreo de importaciones? Comprende destinaciones definitivas de importación. Santiago, te pido ir un poco para atrás. Acá está. Comprende destinaciones definitivas de importación para consumo registrados por los sujetos importadores y son sujetos ajenos al marco de la Ley de Inversiones Mineras. O deberían serlo, mejor dicho, ¿no? Porque estamos hablando de despachos específicos y despachos del marco general del régimen aduanero. Si bien para la intervención de la autoridad aduanera debería seguir, el marco de la Ley de Inversiones Mineras debería tener un tratamiento específico. Como vamos a ver más adelante, el mismo régimen de licencias automáticas otorga a favor de distintos regímenes especiales de importación. Es decir, el régimen, ahí está la definición, el régimen de importaciones mineras es un régimen especial y debería dársele ese tratamiento, debería dársele esa especialidad. La resolución de la ex Secretaría de Comercio, la 523, instituyó lo que es el trámite para la solicitud de licencias automáticas y no automáticas a través del CIMI. El CIMI está, como todos saben, instrumentado a través de la FIP, y en lo que hace a la Secretaría de Comercio se exige determinada información para lo que ya es el trámite de licencias no automáticas. El trámite de licencias automáticas sale distinto y ya directamente con el registro de la información del CIMI. Acá me parece importante porque esta resolución 523, a pesar de que está interviniendo en un sistema instituido por la misma FIP, agrega la competencia de la FIP cuando se desprendan inconsistencias en relación a la información contenida en la solicitud de licencia. Es decir, cualquier defecto y demás da por sentado que tiene que dársele vista e intervención a la FIP para que en el ámbito de su competencia asuma las medidas que por derecho corresponda. ¿Cuál es el objetivo de la 523, que hoy día está vigente y de hecho tuvo una modificación hace un mes aproximadamente a través de la resolución 2 del 2020? Armonizar la información anticipada sobre la carga a fin de facilitar el comercio y contribuir al fortalecimiento de los organismos del Estado a los fines de enfrentar desafíos actuales. ¿Cuál es? Un misterio. Paralelamente a esto, lo que es la uniformidad de información estratégica anticipada, a los fines de posibilitar una mayor articulación entre las distintas áreas del Estado, potenciando los resultados de la fiscalización integral. Yo voy a esto. Si yo, importador, tengo que ingresar la información al CIMI para formalizar el despacho de información, al amparo de la Ley de Inversiones Mineras, ante el cual tramito con posterioridad, el certificado, si ya la información se la di a la Secretaría de Comercio, o ya la ingresé a través del Sistema Integral de Monitoreo de Información, ¿cuál es la lógica de una segunda vista de minería a la Secretaría, al Ministerio de Desarrollo Productivo? ¿Qué intercambio de información van a dar si ya disponen de la información? ¿Me entienden la incongruencia? Es decir, este excesivo rigorismo de procedimiento instituido a través de esta comunicación, por el solo marco, digamos, por solamente el análisis integral de los marcos, de los reglamentos que establecen el régimen, ya uno encuentra inconsistencias que alertan sobre posibles medidas que se adopten en este esquema, ¿no? Posibilita
posibilidad de identificar en forma preventiva operadores que pretendan realizar importaciones eludiendo los controles aduaneros. Me parece que eso es competencia de los verificadores en instancia del despacho de importación, no de la administración descentralizada previo al despacho. Es decir, me parece que es extemporáneo por anticipado, ¿no? Y obviamente se está metiendo en atribuciones o poder de policía que es propio de la aduana, como entidad autárquica ajena al Ministerio de Desarrollo Productivo. Santiago, si querés seguir. Detalle que instrumenta el actual régimen de la Regi 4185. Una vez, acá son básicamente detalles que están enmarcados en cuanto a lo que son las cargas y pautas del procedimiento. Santiago, si podés seguir la siguiente filmina. Para atrás, por favor. Una vez, estamos con un problema. Santiago, si podés avanzarlo, o está ya, ahí está, acá, quedémonos acá. Una vez ingresados los datos por el sistema, a efectos de generar la declaración del CIMI, la FIP deberá analizar, ¿no?, la situación del sujeto a partir de la información disponible en sus registros. En el caso de detectar incumplimientos o irregularidades formales, se solicitará que los mismos sean subsanados a efectos de avanzar la tramitación de la creación de la CIMI. Importante, el sistema de CIMI no establece la caída del trámite ante demoras o digamos, o faltas de parte del importador cuando va ingresando esa información, ¿no? El segundo aspecto que analizará la FIP, y me parece adecuado en este marco, es la capacidad económica financiera del importador para que guarde congruencia los despachos que está desarrollando o pueda fundamentar esto en una línea de transparencia de fondos afectados para estos despachos, lo que es la capacidad económica financiera del importador para efectuar la operación que pretende cursar mediante el sistema de capacidad económica financiera, sistema CEF, establecido por la RG 4294. Si el importador no supera dicho control, podrá manifestar su disconformidad en los términos del artículo 9 de la RG 4185. No me parece, digamos, carente de lógica. Obviamente el importador tendrá que acreditar ante la FIP cómo dispone de esa capacidad económica para los despachos que pretende instrumentar. Santiago, si quieres seguir. Ya acabamos de lleno con la 523, que básicamente esto ya lo hemos expuesto antes. El objetivo de la 523, y acá es donde más alarma nos da, sobre todo que se pretenda sujetar a estos marcos e importaciones del sector de minería, es que el objetivo de la Secretaría de Comercio es analizar información estadística en forma descriptiva y anticipada en base a sus registros históricos a efectos de realizar un rápido análisis de la evolución de las mismas, útil en la eventual adopción de medidas de defensa comercial y que evite demoras en los distintos sectores productivos. Darle otro tratamiento u otra finalidad práctica obviamente nos va a, digamos, generar inconsistencias o trámites o demoras en lo que son la aprobación de estas licencias no automáticas, va a desnaturalizar el mismo objetivo declarado que tuvo. Y esto estamos hablando de lo que es el régimen simple. Mucho más cuando estamos hablando de despachos de importación enmarcados en un régimen de fomento de la ley de inversiones mineras. Es decir, hay una inconsistencia en ese escenario que obviamente descalifica cualquier intervención de un tercer organismo afectando lo que es un régimen general de la ley de inversiones mineras, ¿no? Acá me pareció importante resaltar que a los fines de oficializar las licencias automáticas en el CIMI, los interesados deberán encontrarse debidamente inscritos en el RUM, Registro Único del Ministerio de Producción, actualmente Ministerio de Desarrollo Productivo, completar en el sistema la información que se detalla en el anexo 1, es información adicional que exige la Secretaría de Comercio para la tramitación de licencias automáticas, completar en el sistema para la posición arancelaria de la nomenclatura común de Mercosur, de la mercadería que se pretende importar, la información que se indica en cada uno de los anexos 2 a 14.
Santiago, si querés seguir, ir a la idea que quiero decir más adelante, acá. Y en el supuesto de no hallarse debidamente cumplimentados los requisitos previstos, el interesado deberá presentar acá qué es lo que se instituyó. Si existe una inconsistencia en la información o una omisión, el trámite automáticamente no es que se anula, sino que a través de un sistema de comunicaciones que se denomina requerimiento artículo 4 de la resolución 123, el Ministerio de Desarrollo Productivo debería darle vista al importador que ingresó la documentación a los fines que subsane esto. Esto suspendiendo el plazo del procedimiento instituido y otorgándole un plazo de 10 días hábiles a este efecto. Vencido el plazo, sin respuesta por el interesado, contrariamente a lo que es el régimen general de procedimiento administrativo, se instituyó una baja, una especie de desistimiento de la acción, de hecho, ¿no? Por parte de la Secretaría en desmedro del interesado. Idéntico tipo de procedimiento se instrumentó a través del artículo 5, pero esto por información no enumerada y adicional que pretenda requerir la autoridad de aplicación de los trámites de licencias no automáticas. Y a tal efecto se instrumentó la baja a través de lo que se denomina baja artículo 6 automática. Y ahora es el detalle importante que les estaba resaltando en base a lo anterior. Uno, tengamos en claro que los trámites de licencia no automática no son 30 o 60 días como circula en el aire, ¿no? Sino que son 10 días hábiles administrativos. Puede suspenderse a partir de estos requerimientos, pero al no haber instrumentado un plazo entre 30 y 60 días, la Administración Pública en la resolución 523 aplica el régimen general de la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo 1, inciso E, apartado 4. O sea, 10 días hábiles administrativos. Y esto tuvo, digamos, recepción favorable de parte de la justicia cuando analizó el derogado régimen de las DIJAIS, y con posterioridad, en los casos que les hacía referencia del 2017, por parte de una empresa que está vinculada al sector de minería y que pretendió traer dispositivos móviles de comunicación para el sector, concretamente celulares. ¿Dónde más está el detalle a tener en mente? Resulta increíble que existiendo un régimen por ley, la ley 24.196, de fomento para la actividad minera, en el marco de las licencias no automáticas se haya pretendido exceptuar de su alcance a destinaciones de importación definitiva para consumo realizadas en el marco de regímenes de muestras, donaciones, franquicias diplomáticas, franquicias de derechos y tributos, de mercaderías ingresadas bajo el régimen de courier o de envíos postales, es lógico, obviamente, por lo que es la característica de ese tipo de envíos, de bienes amparados en el régimen de importación para insumos destinados a investigaciones científico-tecnológicas, de bienes provenientes de zonas aduaneras, y todos aquellos en el marco de lo que es la RG 3628. Es decir, si se establecieron marcos de excepción al régimen de licencias no automáticas, no encuentro lógica, si existe un despacho que te ampara de derechos de importación, si existe ese marco, ¿por qué no se lo exceptó y obviamente estamos hablando de mercadería que ingresa para un yacimiento y no puede salir del yacimiento? ¿Por qué no se le dio un marco exceptuado del régimen de licencias no automáticas? Eso ya es digamos, la última voz de alarma, y también lo que digamos, torna más incongruente lo que es la comunicación que se pretendió instrumentar a través de la resolución 15 de la Secretaría de Minería. Santiago, si querés avanzar. Bueno, conclusiones creo que las fui exponiendo a lo largo de la exposición, y bueno, obviamente esto tiene sus complejidades. Yo lo que pido es que también se analicen a la luz de las políticas de compliance de cada una de las empresas beneficiarias de la Ley de Inversiones Mineras, que incluso las nacionales no pueden pasar por alto que al integrar cadenas de valor con empresas internacionales que tienen código de ética, una de las principales, digamos, sujetarse a un régimen que después sea descalificado de ilegítimo
reunirse en mesas de sustitución de importaciones que se pretendan hacer en violación de marcas, patentes o diseños de ingeniería de terceras empresas y que no están radicadas en la República Argentina, lo que más va a afectar y va a desvalorizar a estas empresas es el desprestigio. ¿Me entienden? Es el desprestigio y sumado a esto lo que es pautas de quedar ajenos a lo que es la cadena de provisión de parte de terceras empresas que pueden llegar a poner en una lista negra en caso de que viole sus políticas de compliance o sus códigos de ética. Desde ya, empresas que tienen matrices en el exterior y están sujetas a un régimen anticorrupción, tengan que tener presente qué significa corrupción en sede de sus matrices. Porque corrupción, primero que nada, no está definido en términos legales en la República Argentina. Tiene una interpretación mucho más amplia de la que nosotros tenemos como concebida en terceros países. Incluso es corrupción entre privados lo que es la cartelización. Es corrupción lo que puede llegarse a interpretar en el exterior como digamos, el sometimiento a un soborno que puede tener muchas caras, no necesariamente es poner plata en la mesa. Digamos, que se te imponga contratar a un proveedor que está otorgando algún beneficio a una tercera entidad en base a la garantía de que sea proveedor tuyo, en el exterior va a ser visto como un hecho de corrupción. Y puede generarnos problemas muy, muy fuertes. Y eso es una realidad que en el mundo ya vino a quedarse hace un par de años. El FIFA-Gate o el caso Brecht en Brasil, son casos paradigmáticos, y para que vean que no estamos tan lejos de eso, es de público conocimiento que por hechos de corrupción de los últimos años, estoy hablando de los últimos 3 años, empresas de primer nivel y que están interviniendo en Argentina han tenido que negociar ante pago de sobornos en Japón, me refiero concretamente para el sector de energía eléctrica, de generación de energía eléctrica, tuvieron que hacer arreglos de pagos de 792 millones de dólares solamente con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sumado a que estos regímenes de control de corrupción del exterior están siendo materia de modificación. La FCPA de los Estados Unidos se está modificando y va a ampliar sus prerrogativas o jurisdicción sobre funcionarios o lo que interprete y conciba la jurisdicción de los Estados Unidos como funcionario sobre terceros países, como por ejemplo Argentina. Y esto fue informado en el último Congreso de Compliance por el delegado para Cono Sur del FBI, que vino a exponer sobre ese punto y nos dejó en claro cuál es la intención de ese gobierno, por lo menos para controlar actos de corrupción que suceden en el Cono Sur. Y para que vean que no es tan remoto la situación, y un caso que preocupa mucho a las pymes en Argentina, que es el desarrollo del caso Odebrecht en Brasil, el juez de Lavallato dispuso la captura internacional del expresidente del Paraguay por irregular flujo de fondos o pagos vinculadas a Petrobras o a entidades vinculadas a funcionarios públicos en Paraguay. Y estamos hablando que son nuestros países limítrofes y socios del Mercosur. O sea, no estamos lejos de esa realidad. Les digo más, estamos muy, muy cerca. Quedo a disposición para preguntas. Bueno, Julio, muchas gracias. Como siempre, la explicación es bastante clara. Durante la charla hacían referencia a que el compre local que mencionabas nunca fue factible, digamos, en los hechos, porque no había oferta de ese tipo de productos a nivel nacional. Eso me imagino que no solamente pasa en los aspectos de la minería, sino a nivel general. Sí, sobre el tema de los productos, cuando no hay, digamos, productos en el ámbito local es cuando más se agrava la situación. Pero no solamente en cuanto no hay, por ejemplo, vamos a un caso más claro.
Imagínate productos que tengan sustitución en Argentina. Pero la mercadería está en zona primaria aduanera, está pagada al exterior y tiene que nacionalizarse porque si no uno puede llegar a tener un problema, no solamente en costo de almacenaje, sino que además ante las mismas autoridades del Banco Central. Sí, claro. Desgraciadamente, a cualquier persona que ejerza la función de compliance, uno dice, ¿cuál es la lógica? Es decir, si lo único que tengo que hacer es pagar derechos de importación, ¿no? ¿Cuál es la lógica de frenarme un despacho en estas condiciones? O incluso más, si estoy exceptuado de los derechos de importación y de tasa de estadística, por ejemplo, como son insumos críticos para el sector de salud, que me llegó el caso de tener mercadería que se me pretendió frenar en el aeropuerto de Ezeiza, en zona primaria aduanera de Ezeiza. ¿Cuál es la lógica de que se le pretenda dar, de hecho, porque ni siquiera existía una norma, intervención a la ANMAT para que se expida en el tema? Pero si yo tengo todo conforme a derecho, todo conforme a la calidad, certificaciones, ¿cuál es la lógica de esto? Y eso es lo que levanta banderas, ¿no? o luces de alerta en el sector privado diciendo, che, ¿a dónde vamos con esto? Exactamente. ¿No? Durante la charla, bueno, ahora nuevamente Axel pregunta, ¿qué propondrías hacia adelante? Todo esto es la realidad, lo inevitable, pero hacia adelante, ¿qué ves? ¿Qué propondrías? Lo que propondría, obviamente no me toca estar en la administración pública, ¿no? Pero lo que trataría de hacer es aprender del pasado. Y si vamos, es decir, voy a dejar algo en claro. Alabo, y me parecen correctos, los regímenes de compre y contrate local. Pero bien paridos. Perdón, la expresión se ofende. Porque nada que nace mal parido va a llegar a un buen puerto. Tienen que ser regímenes de fomento. Tiene que dársele más, es decir, cámaras locales, a mi entender, tienen que fomentar la intervención de certificaciones de calidad y otorgarle competitividad a los productos de proveedores locales, no solamente para abastecer a los sujetos beneficiarios de la ley de inversiones mineras, que es más, a mí lo que más me interesaría, por ejemplo, es que la autoridad minera, desde inicio de un proyecto, les dé intervención para que vayan creciendo y madurando con esos proyectos, que maduren la ingeniería. Yo les garantizo que si le dan la pauta a los recursos que tenemos en Argentina, el recurso que se ha dormido, y gente, por eso resalté durante la exposición que a pesar de que yo puedo estar no de acuerdo con lo que fue la instrumentación de las resoluciones 12 y 13 y 54, hubo gente que estuvo bien intencionada, gente que no, pero gente que sí, y quiso llevar las cosas a buen puerto. Y hasta, es más, yo tuve reuniones con muchas de esas personas, entre las cuales tomé muchos elementos, incluso hablando con Axel, ¿no? en este punto. Desde mi aspecto personal me hizo cambiar la visión de los regímenes de compra y contrate local. Y yo soy muy crítico cuando esos regímenes, sobre todo a nivel provincial, están mal estructurados. Porque de ser una medida proteccionista que tienda a encerrar, no llega a buen puerto. Y de hecho, es decir, como que aprendí analizando eso. No tenemos que verlo desde el ámbito, que cada provincia tiene su competencia de derecho público. Está bien, el artículo 5, 126, 128 de la Constitución Nacional son preciosos en ese punto, ¿no? Son buenísimos. Las atribuciones del Congreso de la Nación por la cláusula de comercio, los incisos 11, inciso 13, 75 me refiero, incisos 11 y 13, todo bárbaro, pero tenemos que ir un poquitito más arriba. Vamos al preámbulo de la Constitución. Todas estas películas tienen que ser instrumentadas con el objeto de unificar al país, de promoverlo, de llevarlo como país. No pueden establecer provincias barreras. O sea, me parece correcto instrumentar, sobre todo en sujetos que están amparados en un régimen nacional, pero
explotando recursos del dominio originario de distintas provincias, una congruencia o preceptos mínimos a los cuales tienen que sujetarse los regímenes locales, pero paralelamente la autoridad nacional tiene que colaborar para eso. Es decir, tiene que desarrollarse esto en buen sentido de la palabra para que crezcan los proveedores locales. Porque si no, si le damos plata para que hagan un negocio durante 15 años de duración, no sé, de duración promedio, de 20, 25 años de duración de un proyecto, estamos hablando de empresas con un inicio y un fin. Claro. ¿No? Me hace acordar, no sé, una empresa grande que estaba en la zona, viste, ahí cerca donde está el edificio de YPF, se muda de esa zona a Parque Patricios y todos los locales de la zona caen. Eso, perdón, no es un project finance responsable. No es llevar adelante un emprendimiento con capacidad de producción y competitividad. Es decir, son empresas, digamos, son proyectos que, digamos, como que van atados de una soga a la suerte de lo que sea la explotación de esto. Imagínate que estamos hablando de la explotación de commodities, que el yacimiento decide minimizar su producción o su explotación durante un año y muchos proveedores se vean afectados. La salida de esos proveedores es que sus productos tengan competitividad y puedan competir en condiciones de calidad y diseño con terceros países. Ahí es donde me parece que justamente desde inicio de los proyectos o ampliaciones de procesos productivos o de explotaciones de proyectos, se les dé intervención en forma responsable para que justamente, no sé, cámaras fomenten y financien lo que son laboratorios de certificación. Eh, Paralelamente que otorguen nuevas ingenierías que podamos patentar en Argentina y hasta vender al exterior. Hay infinidad de formas de hacerlo y yo garantizo que los recursos los tenemos. Okay. Lo único que hay que hacer es trabajar lo que está entre las dos orejas. De hecho, la misma persona que hizo la observación, Axel, a través de, por lo menos de cosas, de antecedentes que hablé, me puso muy buenas ideas de intervención ante el INPI para lo que es ese cometido. Es decir, nadie tiene la verdad santa de cómo deberían ser las cosas al 100%. Sí se aprende de lo pasado. Exactamente. Y ahora hay una realidad que es, se nos impone el doble de hacer las cosas bien, porque, reitero, por ejemplo, manejarnos con una entidad que no está en la estructura de la ley de ministerios de la nación, Sí. que no sabemos su integración, sí la sabemos porque, bueno, pueblo chico, infierno grande, nos conocemos todos. No, pero yo esa respuesta no puedo dársela al exterior a una multinacional. Más cuando tiene políticas de control anticorrupción en este momento, que quizá en ese momento no estaban tan en boga o tan en auge. Sí. Pero ya pasaron 8 años y el mundo avanzó muchísimo. Y de hecho, solamente pensemos que la Security Exchange Commission, no, miento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, solamente por arreglos de conciliación en función de autodenuncia hicieron sujetos en terceros países, recaudó 18.000 millones de dólares Sí. por autodenuncias, ¿eh? Y muchas de esas denuncias fueron acá en Argentina. De hecho, el año pasado, en noviembre, ENAP, la empresa estatal chilena, salió en las noticias, yo estoy tratando de averiguar un poco cómo avanzó, se autodenunció en Chile, Sí. en el marco de su régimen penal empresario, por hechos de corrupción en la República Argentina. Y eso puede involucrar a la cadena de proveedores que fue en la zona involucrada, en Santa Cruz y demás. Y las demás empresas, acá en nuestro país, y estoy hablando sobre todo las de primera categoría, no están ajenas a eso. Es decir, hoy la visión es distinta. Mi posición es, así como yo no creo que haya estado mal intencionada la resolución 15. De hecho, creo que, sobre todo el primer punto, y por cómo también yo participé en un audio, en un video en el cual explicaron, me parecieron muy buenas, por ejemplo, las cargas, obviamente que cada empresa que tramite el certificado tiene que estar inscrita en el RUM, que antes lo habíamos descrito, contar con clave fiscal nivel 3 para inscribir a los apoderados, para dar mayor seguridad también ante cualquier delito
vía informática, tienen que completar lo que son los formularios en forma muy adecuada, ingresado por el TAT, se puede desistir, se establecieron distintas modalidades, acá me había anotado algunas, se forma el expediente electrónico, muy bien descrito, cómo se van a dar las vistas, el ajuste a la resolución 89, si bien no están previstos los plazos, obviamente van a tener que sujetarse a los plazos del artículo del régimen de procedimiento administrativo, pero la explicación de parte de las autoridades mineras fue muy responsable, tendiente a dar una certeza de esto. Mi punto de observación fue, ¿y qué pasa si se demora comercio? ¿Qué pasa si la respuesta informativa se demora? ¿Puedo meter un pronto despacho? Sí, podés meter un pronto despacho, ojalá que no suceda. Pero bueno, la experiencia del pasado nos enseña que las cosas pasan. Y de hecho yo actúo también en otros sectores sin competencias. Y la verdad de la amenaza es que muchos trámites, en este momento, muchas consultas que me llegaron ahora, obedecen a la observación infundada de la Secretaría de Comercio, bajo viejos códigos de la DEJAI, de trámites de CIMI ingresados, afectados a licencia no automática. Y de mercadería, le destaco, de mercadería que ya está pagada al exterior. O sea, ¿qué le digo al Banco Central? ¿Qué tengo que tener? ¿La mercadería un año en zona primaria de aduanera? ¿Que me la pasen a rezago? Porque ingresar a la mercadería y pasan 3 meses y ya puede ser afectada a rezago. Y la pierdo. ¿Cuál es la congruencia de eso? Y yo ya la pagué al exterior. O sea, no se trata de cuidar divisas. No, ¿Cuál es? Es decir, y si la despacho plaza, pago los derechos de importación y punto. Es decir, ¿a dónde va todo esto? Y es importante porque lo que es transparencia, lo que son digamos, regularidad en los procedimientos administrativos, es lo que nos hace a nosotros, es lo que nos expone en prestigio y pautas para reglas claras de inversión en el exterior. Porque a mayor tontería que hagamos en ese sentido, desde el exterior, no es que nos miran con 4 ojos, nos miran con 16 ojos. Y yo tengo que estar, digamos, cada uno tiene que estar mandando memos explicativos por cada paso. Y lo peor es que nos quitan más autonomía para trabajar. Porque tienen que analizar con 16 ojos cada pasito que se hace en Argentina. ¿Por qué? Porque no tenemos buen prestigio en lo que son políticas anticorrupción o empiezan a surgir lo que se llaman red flags sobre cada uno, banderas rojas, sobre cada uno de los trámites. Y uno dice, ¿para qué instrumentaron esto si ya está todo esto? Aprender del pasado nos va a ayudar a que en el futuro las cosas se hagan mejor y bien intencionadas y para el desarrollo. Hay mucha gente que tiene para aportar en estos, digamos, en estos sentidos. Podemos tener diferencias sobre lo que fue el pasado, pero de hecho Axel me invitó a hablar, hemos hablado largamente, ambos dos aportamos, por ejemplo, intercambiamos opiniones de temas, y yo creo que con la buena intención para mejorar el sector, para ayudar al sector, darle competitividad al sector. Y reitero, incluso fue Axel uno de los que me ayudó, digamos, a cambiar mi opinión de los regímenes de compra y contrato local, dándoles un visto bueno siempre y cuando estén instrumentados como medidas de fomento, claro, no proteccionistas. Seguro. Julio, una vez más, como la edición pasada, nos quedamos ya sin tiempo, pero me parece importante que ahí estén los contactos para cualquier duda. Como siempre, las presentaciones van a estar subidas en el día de mañana al sitio del constructor. Bueno, quedaron algunas otras argumentos y consultas por ahí dando vueltas, historias y anécdotas, pero me parece interesante que hagamos esta presentación, que dejemos tu contacto, que la misma presentación también está disponible para quienes lo quieran tener. Nos pueden enviar un correo o enviarle un correo también al doctor Forrush. Agradecemos también a quienes estuvieron presentes y los esperamos en el transcurso de la semana, la próxima semana, con más sesiones de las charlas del constructor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes.